Uno de los obstáculos principales para todas las personas, y me atrevería a decir para las colectividades en lo general, incluyendo empresas, son los llamados paradigmas. Seguramente hemos escuchado no una, sino varias veces esta frase, sobre todo en las redes sociales: atrevámonos a romper nuestros paradigmas y eso nos generará un crecimiento personal. Eso es verdad, es cierto que en la medida en que vamos descubriendo nuestros paradigmas y rompiendo nuestros paradigmas, entonces vamos creando nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevas formas de pensar. Y esto por ende significaría una evolución, un avance. Eh, Esto es muy positivo en todo sentido. La parte mala del asunto de los paradigmas es que no es tan fácil identificar un paradigma para poder romper ese paradigma. Paradigma significa molde o modelo, es decir, eh, todas nuestras ideas entran en una especie de, 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 de molde, no nos permiten salir de eso que ya se piensa a partir de la repetición constante de esta idea. Cuando hablamos de un paradigma nos referimos a una idea que se acepta como una verdad sin poner la prueba nuevamente. Mm, ¿Qué significa esto? Que una vez que nuestro cerebro ha asumido una idea como algo verídico, difícilmente pensará diferente respecto a este concepto. ¿Por qué? Porque ya se tiene el paradigma. Recordarán ustedes alguna frase que está muy arraigada en nuestra mentalidad, en nuestra sociedad. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Simplemente lo tomamos como algo dado, como algo hecho, a pesar de que cuando analizamos esta oración nos damos cuenta que en realidad no es tan cierta, pero como nuestro cerebro la estuvo repitiendo, la estuvo escuchando tantas veces, lo toma así como una verdad. ¿Deberíamos romper nuestros paradigmas? La realidad es que sí deberíamos hacerlo. Pero el problema no es romper los paradigmas, el problema es darnos cuenta de que tenemos un paradigma. Mm, no son tan fáciles de identificar porque eh, son discretos, son inconscientes, son rápidos, son invisibles. Y esto es por una razón. Nuestro cerebro detecta cuáles son aquellas actividades que repetimos día con día, día con día, día con día. ¿Cuáles son aquellas cosas que escuchamos constantemente? Aquellas frases que decimos constantemente, todos los días. Entonces, detecta todas estas actividades, todas estas frases, todas estas cosas que hacemos día con día y decide entonces ahorrar energía. Entonces, genera respuestas conductuales automáticas. Simplemente lo hacemos, aunque no haya de pronto una razón tan consciente para ello. El propósito del paradigma es precisamente ahorrar tiempo, ahorrar energía o bien ahorrar recursos mentales para poder responder rápidamente ante una circunstancia a partir de algo aprendido. Esta idea sobre todos los hombres son iguales comienza a romperse poco a poco, pero ha permanecido durante muchos años, muchas generaciones en nuestros pensamientos y todavía hay gente que sigue creyéndolo fervientemente. ¿Por qué? Porque está en el cerebro, porque es más fácil asumir una idea que cuestionar una idea. Es importante que recordemos que cuando sucede este rompimiento de un paradigma, se crean nuevos paradigmas. Es decir, cuando nos damos cuenta que no todos los hombres son iguales, estamos creando un nuevo paradigma, una nueva idea que nos dice, ah, es verdad, los hombres no son iguales todos, hay ciertas diferencias en algunos, y no únicamente diferencias físicas, sino también en cuanto a formas de pensar, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando rompemos un paradigma, todo regresa a cero. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre va a buscar formas de ahorrar energía y generar respuestas conductuales automáticas para saber cómo conducirse, cómo responder, cómo pensar respecto a todos los eventos que se dan en nuestro día a día. ¿Deberíamos ser más conscientes de lo que nos pase, de nuestros comportamientos? La respuesta es sí, pero nuestro cerebro piensa diferente. Nuestro cerebro nos dice no, no necesariamente, porque si yo soy tan consciente de todo lo que ocurre en el día a día, de todo mi comportamiento del día a día, entonces voy a terminar sumamente agotado al final del día.
Por esa razón crea este tipo de respuestas que ya son automáticas, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos reaccionando, pensando o comportándonos de una determinada manera. Todo se debe gracias a nuestros paradigmas. Naturalmente habrá algunos paradigmas que pues no vale la pena, como averiguar tanto, meternos tanto, ser tan observadores de determinados comportamientos. Valdría la pena observar aquellos comportamientos que ya no nos damos cuenta que existen, que se están presentando todos los días, pero que ocasionan una no evolución en nuestro entorno. Deberíamos observar esos paradigmas o detectar esos paradigmas que nos detienen, que nos impiden seguir evolucionando como personas o como sociedad. Deberíamos buscar poner más atención, hacer un alto en estos paradigmas o en estas formas de pensar que nos hacen todo menos humanos. Una organización que pretenda generar nuevas alternativas de crecimiento económico u operacional necesariamente debe detectar qué estamos haciendo todos los días que nos genera el mismo resultado y que al final de cuentas no es lo que queremos nosotros. Y por tanto, al detectar esto, al darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, podemos modificarlo. Ahí es donde generamos nuevos paradigmas. Sin embargo, no es tan fácil porque, en primer lugar, habrá que tener paciencia y sobre todo mucho uso de la conciencia, de la corteza prefrontal, que es la que se encarga del entendimiento del entorno, para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué estamos repitiendo, cómo nos estamos comportando todos los días de la misma manera. Y en segundo lugar, vendrá una especie de salto de fe, atrevernos a hacer cosas diferentes, es decir, romper esos paradigmas para crear nuevos paradigmas, nuevos comportamientos, nuevas ideas que asumamos como verdad y por tanto nuevos resultados, nuevas formas de comportarnos ante un entorno de por sí cambiante.